Ya. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ah, ya, justo estaba viendo, sí, para hacer un repaso chiquitito, ocupamos Wikipedia. La exponencial de una matriz es esto, ¿sí? O sea, e a la x o e a la xt, que es lo que uno ocupa normalmente para los sistemas de dedos. Esto, sí, es la serie de la potencia x a la k. En este caso, si tiene un t, sería por t a la k, dividido en k factorial, ¿sí? No, lamentablemente no es aplicarle exponencial a cada componente de la matriz, sí, sí, no sería súper bacán. ¿Y por qué pasa que no es eso? Es porque las potencias en las matrices son bien feas, pues, como que se mezclan todos los términos en un solo componente. Entonces por eso queda bien fea. Y por lo mismo calcularle la matriz exponencial a una diagonal es tan fácil, ¿sí? Porque no pasa eso con las potencias, sino que las potencias es solamente elevar potencia en cada componente de la diagonal, ¿sí? Y bueno, la matriz exponencial tiene todas estas propiedades que uno esperaría bonitas, ¿sí? La única propiedad que es diferente a como la exponencial normal es esta, ¿sí? Que solamente se va a tener esta cuestión que e a la x más i va a ser e a la x por e a la i o e a la i por e a la x. Sí, solo sí, o sea, sí, no, no sí, solo sí. Sí, las matrices conmutan, ¿sí? O sea, a por b o x por y igual a y por x. Y eso no se tiene para todas las matrices. ¿Ya? Eso lo vamos a ocupar hoy día también. Y bueno, el método general, que no sé si lo recuerdan un poco de lineal para hacer esto, para calcular esta matriz exponencial en la mayoría de los casos, sin pasar a la serie y todas esas cosas feas, es diagonalizar la matriz, ¿sí? O sea, si yo tengo una matriz diagonal, diagonalizable, es decir, que se puede escribir de esta forma, P de P a la menos 1, donde D normalmente tiene los valores propios en la diagonal y P tiene los vectores propios en cada columna, ¿sí? La matriz exponencial va a ser solamente mantener esta forma de P algo, P a la menos 1, pero en la diagonal solamente vamos a hacer exponencial en los términos de la diagonal, ¿sí? Y Jordan no creo que lo hayan visto, así que eso, ¿sí? Así que por eso, para estas cosas necesitan acordarse mucho cómo diagonalizar matrices, ¿ya? Y si no se acuerdan, les recomiendo, son como 3 pasos, ¿no? O sea, para las matrices diagonalizables, ¿sí? Por si no se acuerdan, era sacar los valores propios, sacar los vectores propios y después escribir esta estructura, que es P de P a la menos 1, ¿ya? Eso. ¿Tienen dudas de materia antes de partir? Pues mientras voy a poner la clase. Pueden ponerla en el chat si les da lata hablar a esta hora. A todos nos da lata. Pues mientras me va a servir agüita. Ya, entonces démosle nomás. Ya, déjenme. Pueden hacer preguntas al chat, porque va a tener el chat acá al lado. Así que si les da lata hablar, pueden escribirlo por acá. Ya, entonces hoy día vamos a hacer 2 problemas que son más que nada teóricos, así que no. La B2 es un poco más de matraca, pero, o sea, todos tienen su matraca, pero no es como tan matraca todo. De sistema de dedos, sí, obviamente aplicándolo a lo que aprendieron de matrices exponenciales con el profe. ¿Ya? Entonces, el primer problema es la fórmula de variación de parámetros, pero para sistemas lineales, ¿sí? Así que de la misma forma que obtienen la fórmula de variación de parámetros para dedos de orden n, y se acuerdan la cuestión de Bronsquiano, y que uno veía la solución particular eran como multiplicaciones de funciones por la solución homogénea, ¿sí? De la misma forma uno puede obtener este resultado para sistemas lineales, ¿sí? Lo vamos a probar, ¿ya? Entonces nos dicen considera un sistema lineal de esta forma, o sea, si B igual a 0 es como el sistema lineal que están acostumbrados a resolver, solamente que acá la matriz tiene ¿cómo se llama esto? Ahí, 9 coeficientes constantes, por así decirlo, ¿sí? Y le sumo un término no homogéneo, que es el b de t. Ya eso se puede ver como cuando ustedes la dedo no homogénea le sumaban igual f de t, ¿sí? Es la misma idea, ¿ya? La matriz A, o sea, es una función, pero que es como una matriz, A de Rn cruz n y B de RRn, son ambas continuas, ¿sí? Y acá viene un concepto que tal vez no lo hayan escuchado todavía, pero yo ojalá creo que sí, que es la matriz fundamental, ¿sí? Entonces, phi es la matriz fundamental del sistema ¿sí? Es decir, fíjense que no es una EDO
para, ¿cómo se llama esto? Para un vector en Rn, ¿sí? El W1 lo supone como una matriz, entonces es como una EDO para matrices, ¿sí? Es más feito. Pero phi es la matriz fundamental del sistema este, es decir, que phi, si yo lo derivo, si resuelvo esta EDO, ¿sí? O sea, phi prima, si yo lo derivo matriz por matriz, o sea, componente de la matriz por componente, me bota un A de t afuera, ¿sí? Es decir, phi satisface la ecuación y es invertible para todo t, eso es muy importante, con condición inicial phi en cero igual a la identidad, ¿ya? Ahora, les pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, si la matriz A es a coeficientes constantes? ¿Sí? Si la matriz A es a coeficientes constantes, este sistema, la solución va a ser la matriz exponencial, ¿sí? O sea, si yo tengo W' igual a AW, la matriz fundamental va a ser E a la AT, ¿sí? La matriz exponencial de A. ¿Y por qué? Porque, o sea, si lo derivo, cumple esto. Además, es invertible, porque la inversa es el brillo un poco de la matriz exponencial. La inversa de E a la AT es E a la menos AT. Si es ponerle un menos al T nomás. Y E a la A por cero es la identidad. Así que en ese caso sería esa la matriz fundamental. ¿Ya? Pero ahora phi es como 9 coeficientes constantes, no es tan directa la cuestión. ¿Ya? Ahora nos dicen, demuestra que la solución de la EDO, de esta EDO, si no le puse número, con condición inicial x0 igual a x0, está dada por esta formulita, ¿ya? Entonces, pucha, ustedes pueden probarlo esto súper fácil, como llegando y derivando esta cuestión, ¿sí? O sea, hacen regla la multiplicación, toda la cuestión, derivan y les va a dar. Así que es solución, ¿sí? Pero ahora el brillo es cómo llega a esa formulita, pues eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Y la indicación que nos dicen es que suponer que la solución se escribe como x de t igual la matriz fundamental por una función y de t. Y la idea es encontrar esa función y de t. Ahora, si se dan cuenta, esto tiene esta estructura. O sea, el i de t en este caso es lo que está escrito acá dentro del paréntesis. ¿Ya? Ya. ¿Le damos? ¿Alguien tiene dudas de la pregunta? De lo de matriz fundamental o cosas así. ¿No? Ya. Entonces, démosle nomás. Entonces, hagamos el uso de la indicación. ¿Sí? Nos dicen que x de t igual a phi de t por i de t, y el objetivo es calcular i de t, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular i de t? Es simplemente decir, ya, esta cuestión satisface la EDO, así que si la derivo me tiene que dar esto, y llegando a eso, ver qué cosas tiene que satisfacer i de t, ¿ya? Sí, o sea, si usted la EDO lineal de orden n la pasan a un sistema lineal, pueden hacer este mismo cuestión de variación de parámetros, ¿sí? De hecho, eso es como lo bonito de la cuestión, que al final este variación de parámetros engloba todos las EDO lineales de orden n, mucha EDO. Entonces, como que, por eso, pueden hacer lo mismo que, no sé si con el Rodrigo hicieron eso, de pasar una EDO de orden 2 a un sistema lineal. Bueno, ustedes pueden hacer lo mismo para pasar una EDO de orden n a un sistema lineal y hacer esta variación de parámetros, ¿sí? Obviamente esta variación de parámetros no tiene todas esas cosas bacanas del Bronsquiano, que me ahorran un poco las matracas, ¿sí? De resolver algunas cositas. Entonces, por eso, para EDO de orden n, es mejor hacer la variación de parámetros que ya conocíamos, pero son la misma, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Ya? Ya. En la notación usual, ¿Sí? el phi de t sería el x de t y el i de t sería el a de t. No, 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 no. O sea, ¿qué te referís con el phi de x de t? ¿Como el x de t este o como un x grande? Ah, no, es que me había confundido con, porque ¿Con la creo EDO? que el x' de t es el a de t, x de t más b de t, ¿o Sí, no? eso es lo que satisface x, pero ahora tú estás suponiendo que x tiene esta forma, que nada que ver con la Ya, EDO. perfecto. ¿Sí? Ya, bacán. Ya, entonces, como es solución de la EDO, tiene que satisfacerla. Así que si yo derivo esta cuestión, ustedes pueden. La regla de la multiplicación para derivar se cumple igual para matrices, toda esa cuestión. Así que la derivada de A por B cuando A y B son matrices es la derivada de A por B más A por la derivada de B. Así que se sigue cumpliendo esa cuestión. Ya, entonces, si ustedes derivan esto, o sea, phi x' de t va a ser igual a phi de t y de t', y si ustedes lo derivan y hacen regla de la multiplicación, les queda la derivada de phi por i. ¿Y cuál es la derivada de phi? Nosotros vimos que phi era satisfacía esta de 2. Así que la derivada de phi va a ser a de t, phi de t, por i de t, que en este caso no está derivada, más phi, a ver, no, 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 uy, perdón,
estoy cuenteando. Esa es la derivada de la multiplicación, pero esto es lo que tiene que satisfacer, ¿sí? O sea, acá escribí x' de t igual a de t, x de t más b de t, ¿sí? Esto es lo que tiene que satisfacer x de t, pero en este caso x de t tiene esta forma, ¿ya? Entonces, esto era lo que les dije, ¿sí? Recordando que phi satisface esto, o sea, satisface esta ecuación, reemplazo en la anterior y obtenemos esto, ¿sí? O sea, cuando yo derivo esta multiplicación nos da esto más este término por la derivada de y, ¿ya? Igual a lo que está escrito acá a la derecha, así que acá. Entonces, fíjense que acá este término se repite 2 veces, pues, así que lo podemos eliminar. El a de t, phi de t por i de t, ¿sí? Entonces, si lo eliminamos, o sea, si lo restamos, llegamos a esta ecuación, ¿sí? Phi de t y prima de t igual a b de t, ¿ya? Entonces ahora queremos despejar y prima de t, obviamente, para obtener i de t, ¿sí? Como llegar a una edo de i. Pero fíjense que recordemos que habíamos dicho que la matriz fundamental del sistema era siempre invertible para todo t, ¿sí? Entonces, como en el caso de la matriz exponencial era e a la menos at, por ejemplo. Entonces, si phi invertible acá, lo podemos invertir, obviamente, y llegamos a esta ecuación, ¿ya? Ahora, esta ecuación es muy resolvible, ¿no? O sea, no es una EDO de las típicas, sino que simplemente es como la primera EDO que uno aprende, que es la de resolución directa, ¿sí? ¿Todos lo ven, cabrón? Que no hay ningún I de t acá, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Por favor, alguien va a participar. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, esas se resuelven con el método de integración directa, pues, ¿sí? Ni siquiera variables separables, ni una cuestión. Entonces, al integrar esto, o sea, si yo integro esto desde el tiempo 0 al tiempo t, voy a llegar a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo integro la derivada, me da i evaluado en el tiempo de arriba menos i evaluado en el tiempo de abajo, o sea, i de t menos i 0, y esto me va a dar la integral de 0 a t de esta cuestión, ¿sí? Entonces, a lo que llegamos es esto, ¿sí? I de t va a ser igual a i en 0 más esta integral, que es casi lo mismo que teníamos en esta cuestión, ¿sí? Fíjense que nosotros queríamos que i de t tuviera esta forma, ¿sí? Solamente falta que i en 0 sea x0, y con eso estamos listos, ¿ya? Entonces, recordando que x0 es phi de 0 por i0, ¿sí? Nosotros queremos que i0 sea x0, ya acuérdense de eso. Como x en 0 es phi de 0 por i de 0, y además me decían que la matriz fundamental en 0 era... sí, lo que pregunta el compañero, siempre se resuelve con los límites de integración. Yo lo puedo integrar igual como una integral indefinida, o sea, integral nada, y me bote una constante, pero esa constante va a ser esta, pues, va a ser i en 0. Y va a ser lo que me bote esto en 0 también. Entonces, a esta altura les recomiendo que es un poco más conveniente integrar con los límites de integración, o sea, tiempo inicial, tiempo final, o sea, tiempo inicial y el tiempo variable, porque eso les va a ahorrar el tiempo de calcular las constantes, pues lo hacen directamente, ¿sí? De hecho, es como lo mismo que variación de parámetros. Bueno, en ese caso ustedes integran sin límites, así que igual, porque ahí dan un poco lo mismo las constantes. Pero en este caso les recomiendo siempre integrar con límites de integración, ¿sí? Igual ya dudo que lo hagan mucho, ¿sí? Si ahora vienen más estas matracas, ¿ya? Entonces, bueno, como phi en 0 era la identidad, si ustedes reemplazan acá la identidad, les da que x en 0 es igual a y en 0. Entonces, y en 0 va a ser x0, ¿sí? Es decir, tenemos esto. Y después, teniendo que i de t era de esta forma, estamos listos, ¿sí? Porque si i de t es de esta forma, y x de t es phi de t por i de t, entonces x de t va a tener esta forma, phi de t por lo que era i de t. ¿Ya? ¿Se cachó, cabros, un poco? ¿Sí? ¿O quedaron con dudas? Disculpa, Dime. en la primera, cuando estaba la pregunta, ¿Sí? ¿esa W es el phi? Sí, o sea, es como la variable como arbitraria que le pongo, pero sí, phi cumple que es phi prima, o sea, phi es igual a w, a eso es lo que quiero llegar. Si tiene Y otra, unicidad, otra duda, ¿Mm? perdón. La matriz fundamental, ¿me la dan o tengo que calcularla yo en otras cosas? O sea, si es una matriz, si es un sistema
con A sin T, o sea, A a coeficientes constantes, tenés que calcularla tú, ¿sí? O sea, porque la matriz fundamental es la matriz exponencial, y eso es como lo que esperan que uno haga, que sepa calcular matrices exponenciales. Pero lo vamos a hacer hoy día, así que igual Ah, ya, ya, se va a ya. cachar. Gracias. Sí, pero para EDOs más complicadas, de hecho es como un problema muy difícil sacar la matriz fundamental, ¿sí? Por eso no, cuando son matrices que dependen del tiempo, ahí ya se complica muchísimo la EDO, ¿sí? Eso. Rolando, voy a avanzar un poquitito. Es que, ¿En cuál? ¿En ay, este? sí, ¿por qué sabemos que em, phi prima de t es igual a de t por phi de t? ¿Era ¿Esto? porque satisfacía la ecuación o no? Sí, es porque es la matriz fundamental, o sea, es decir, satisface esta ecuación, solo por eso. Sí. Ya, Por ejemplo, la matriz exponencial satisface esto con t sin t, o sea, cuando vea coeficientes constantes. Y esa es la matriz fundamental. ¿Sí? ya. En otros lados le dicen resolvente, por si el profe le dijo así, pero eso. Al final el brillo un poco para que vean la necesidad, o sea, de por qué se le dice matriz fundamental. El brillo de eso es que si yo tengo la matriz fundamental de un sistema así, cuando yo tengo una EDO de la forma x' igual a de t x, o sea, ahí ya la veo como una EDO como para vectores, la solución va a ser la matriz fundamental por la condición inicial. ¿Sí? Ese es como el brillo. Entonces, por ejemplo, para la EDO a coeficientes constantes, la matriz fundamental es E a la AT y la solución del sistema lineal va a ser E a la AT por X0, que es la condición inicial que uno le ponga. Entonces ahí uno puede ver que las soluciones de los sistemas lineales, cuando yo tengo la matriz fundamental, es solamente aplicarle la condición inicial a la matriz fundamental. Por eso es como tan fundamental, ¿sí? Es como agarra todas las soluciones al final. Ese es como lo bonito de la cuestión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la solución de esto con b de t igual 0, bueno, se puede ver acá también, si yo pongo b igual 0, este integral vale 0, va a ser la matriz fundamental por x0, ¿sí? Solamente cuando hay un término no homogéneo, se le agrega esta integral fea, ¿sí? Eh, son la misma idea, o sea, según lo que yo tengo entendido, matriz fundamental y matriz fundamental canónica son formas de decirle, ¿sí? Yo también le puedo decir resolvente, pero hasta ahora, según lo que recuerdo, son la misma cuestión, ¿sí? Son matriz fundamental es lo que tengo escrito acá. Solución de esto, invertible y condición inicial en cero igual a identidad. Eso. Puede ser que la canónica sea para el tiempo 0 igual 0 y que la matriz fundamental sea un caso para t0 igual cualquier cuestión. 1, 2, 3, no sé. Pero eso no estoy seguro. Ya. Entonces ahora obviamente, ¿para qué hicimos esto? Para resolver algo. ¿Sí? Entonces, usando lo anterior determina la solución de este sistema. ¿Sí? Este es un sistema lineal, pero no homogéneo, porque tiene este más 1. ¿Sí? En este caso la matriz, la función b es bien simple, es 1, 0. ¿Sí? Lo vamos a escribir todo igual con la misma estructura de antes para que veamos la similitud en ambos casos. ¿Sí? Pero en este caso vean que es no homogéneo. ¿Sí? Vamos a resolver este sistema. Entonces, bueno, como les dije, primero hay que identificar este sistema con la estructura de la EDOS que habíamos visto antes. ¿Sí? Entonces, bueno, la EDO se puede escribir así, ¿sí? O sea, x y prima igual a, bueno, acá está la matriz, sería x, no, acá era creo que me equivoqué, a ver, sí, acá era un menos 2i, perdón, ¿sí? Como está acá, este está bien, no este. Sí, es x menos 2i más 1. Entonces acá tenemos x menos 2i, 4x menos i, entonces la parte como dependiente de x está bien. Y la parte no homogénea es esta, 1, 0. ¿Sí? Bueno, con condición inicial x0 y 0, y hay que identificar quiénes son las matrices A y quiénes son las matrices B. Entonces la matriz A en este caso va a ser esta, 1, menos 2, 4, menos 1. No depende del tiempo, así que hay coeficientes constantes. Y B de t, que también va a ser constante, es 1, 0. ¿Ya? Entonces, para resolver todo esto, tenemos que encontrar la matriz fundamental, que habíamos hablado antes, el phi. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, fíjense que la matriz fundamental, en este caso, cuando lo que le había dicho antes, cuando la matriz A es a coeficientes constantes, es la matriz exponencial, o sea, es a la AT. Entonces hay que calcular la matriz exponencial.
Y acá, bueno, acá me va a saltar hartos pasos porque hay hartas cosas que es como encontrar valores propios, eso espero que lo tengan bien recordado, si es resolver un polinomio nomás. Y encontrar vectores propios. Pero igual escribí algunas matracas como para que nos vayamos guiando con eso, ¿sí? Ya, entonces, esto es una receta, o sea, para cuando tengan matrices diagonalizables, la matriz exponencial se calcula siempre de la misma forma, ¿ya? Cuando tenga valores propios reales, porque cuando tiene valores propios complejos ya la cuestión se complica un poco. Pero vamos a hacer eso también. Sí, de hecho, la P2 es para cuando tengo valores propios complejos, ¿sí? Sí, era... No, era... Ay, menos dos. No. Lo voy a escribir acá. Es x' igual a x menos 2i más 1. O sea, está bien la matriz, no está bien el enunciado, ¿sí? Ahí lo escribí, cabrón. Lo ponía arreglar el tiro, pero... Uy, te lo abrí el látex el tiro. Ya. Ya. Entonces... Sí, el enunciado está mal, no la pauta. Sí. Ahí lo pueden rayar en la casa. Ya, entonces, bueno, para calcular la matriz exponencial hay que sacar los valores propios. ¿Cómo sacan los valores propios? Si no se acuerdan, uno sacaba el determinante de esta cuestión, pero acá le ponía 1 menos lambda, menos 1 menos lambda, y le sacaba el determinante a esa cuestión, ¿sí? O sea, uno le sacaba el determinante a la matriz A menos lambda I, ¿ya? Cuando uno hace eso, llega a este polinomio característico que escribe acá, lambda cuadrado menos 9, ¿ya? Este es bien fácil de sacar, ¿sí? O sea, los ceros de esta cuestión. Los ceros en este caso van a ser lambda 1 igual 3 y lambda 2 igual menos 3, ¿sí? Teniendo los valores, y teniendo los valores propios, calculemos los vectores propios, ¿ya? ¿Alguien no se acuerda cómo sacan los valores propios y vectores propios? Igual también si no se acuerdan, si todos el semestre pasado tuvieron lineal, pero así como a media, entonces está bien si no se acuerdan, cabrón. ¿No? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, teniendo los valores propios, uno sacaba los vectores propios resolviendo esto. Resolvía A menos lambda I por el vector igual 0. ¿Sí? Le buscaba el kernel a esta matriz, a menos lambda I, para los lambda valores propios. Y el brillo era que el kernel no era solo 0, no era una matriz con kernel singleton 0, ¿sí? Sino que era una matriz que tenía un kernel más raro, ¿sí? Eso era cuando, ¿qué pasa? O sea, por el teorema rango-imagen, ¿cómo era? Rango-imagen, creo. No, núcleo-imagen. Si el kernel era malo, o sea, no era solo el 0, era que la matriz tenía columna o fila LD, ¿sí? Y de hecho es lo que pasa, ¿sí? Porque cuando en este caso le ponemos lambda 1 igual 3, y queremos encontrar un vector de esta forma, o sea, B11, esas son sus componentes, y B12, si resolvemos este sistema A menos 3i B1 igual 0, vamos a llegar a estas dos ecuaciones, y fíjense que estas dos ecuaciones son muy en LD, ¿sí? O sea, si yo multiplico esta por menos 2, llego a esta. Entonces eso nos dice que hay más de una solución, o sea, hay infinitas soluciones, por si no se acuerdan, en lineal, cuando tenía como sistema LD. Ya, entonces, si yo resuelvo esta ecuación, puedo resolver cualquiera de las dos porque las dos son la misma ecuación. Vamos a llegar a que B11 es igual a B12, o sea, hay infinitas soluciones, ¿sí? Y son todas las soluciones del tipo que las dos componentes sean iguales. Entonces, ¿qué era lo que uno hacía? Uno decía, ya, entonces tomemos B11, 1, y entonces B12 va a tener que ser 1. Ya, entonces, el primer vector, y uno siempre elige 1, así como para que den números bonitos, pues no va a elegir 0,3 para que después la matriz me quede todo horrible, ¿sí? Por eso. Entonces, cuando elijo eso, el primer vector propio entonces va a ser 1, 1. ¿Ya? Ahora vamos por el segundo. Ahí acá de haber puesto un enter. Ya, entonces de igual manera, para el vector 2, o sea, para el segundo valor propio, lambda 2 igual menos 3, hay que resolver el sistema A más 3i por B2 igual 0. ¿Sí? Y haciendo eso, o sea, igual uno llega a dos ecuaciones linealmente dependientes. Y uno llega entonces que B22 tiene que ser igual a menos 2 B21. Entonces, de la misma forma que yo les dije antes, uno no va a elegir B221 porque ahí llega que B21 es menos un medio y queda bien feo. Uno elige que B21 va a ser 1
y entonces B22 va a tener que ser menos 2. Entonces los dos vectores propios que encontré, respectivamente para 3 y menos 3, va a ser 1, 1 y 1 menos 2. ¿Ya? ¿Se cachó este cálculo, cabrón? Por favor, si alguien no cachó, porque esto es como lo más importante que tienen que aprender al final de esto, ¿sí? Porque de repente les van a hacer matraquear esto 1000 veces, ¿ya? Ya, bacán que se haya entendido. Ya, entonces teniendo eso, uno podía sacar la matriz P, D y P a la menos 1, ¿sí? Entonces la matriz P va a ser los vectores propios puestos así, con orden. O sea, si yo pongo el primer valor propio acá, el lambda 1 acá, acá tiene que ir B1. ¿Sí? No lo cambien, si no va a quedar la cagada. ¿Ya? Eso es muy importante. Tienen que ir con el orden correcto, ¿sí? Entonces, si yo puse acá lambda 1 igual 3, entonces en P acá tenía que ir B1, ¿ya? B1 entonces 1, 1. Si acá yo puse lambda 2 igual menos 3, acá tiene que ir B2, que es 1 menos 2. Y ahora, no sé si se acuerdan, esto es muy importante, cabrón, porque normalmente uno resuelve sistemas de dedos de orden 2, o sea, de dimensión 2, ¿sí? Porque como que ya hacerles calcular matrices de orden 3, o sea, de tamaño 3, ya queda la cagada, o sea, se pone muy complicado. Entonces, cuando ustedes tienen una matriz de 2 por 2, ¿todos saben cómo invertirla rapidito? ¿O sin hacer escalamiento ni una cuestión así en tele? ¿Conocen esta fórmula? Claro. Si no, la busco al toque, para que la veamos todos. ¿No? Ya, pues alguien diga que no o no. Ya. La voy a mostrar. Sí, mejor. Eso. A ver, vamos a hacerla la primera. Mira, ya la había buscado antes. A ver, veamos si Wikipedia nos apaña hoy día. Ahí está. Ya. Entonces, cuando uno. Bueno, el tercer término es el que importa. ¿Sí? Cuando uno tiene una matriz de la forma 2 por 2, así A, B, C, D, la inversa de ella va a ser 1 partido en el determinante de la matriz, y lo que uno hace es como transponer, pero al revés. Como que en vez de hacerlo. No, esto se va a ver horrible por cámara, porque no sé si están como esta es la derecha, esta es la izquierda. Pero en vez de hacer la respuesta que es así, uno la hace así, ¿sí? O sea, el A pasa para acá, el D pasa para acá, y uno le cambia el signo a los términos de acá. Entonces acá te queda con menos B y menos C, ¿sí? Esta formulita la van a ocupar harto para la matriz de 2 por 2 y se la recomiendo mucho porque le ahorra mucho tiempo, ¿sí? Ahora igual siempre pueden wolframear las cosas, pues, así que ya da un poco lo mismo. Pero eso, es muy interesante esta formulita, ¿sí? Y de hecho también hay versiones para 3x3, pero ya la cuestión está, estos A y D y todas estas cosas son determinantes de submatrices, así que la cuestión ya se complica cuando le suben la dimensión. Y después de 4x4 ya es horrible. Entonces, por eso, les recomiendo mucho saberse esta, ¿sí? Les va a ahorrar mucho tiempo. Ay. Espérense, dame un segundito. Ahí. Ya. Entonces, aplicando esa formulita al P, entonces, ¿qué hago? El 1 lo paso para acá, el menos 2 lo paso para acá, y después le cambio el signo a estos. O sea, hice esto, y lo divido por el determinante. El determinante en este caso me dio menos 3, ¿sí? Porque acá sería menos 2, menos 1, menos 3. Entonces, la inversa es esta, ¿sí? Con eso podemos calcular inversas súper rápido. Entonces, la matriz A va a ser esta, o sea, esta por esta por esta, ¿ya? Entonces, bueno, para calcular la matriz exponencial, lo que uno hace cuando ya tiene esta diagonalización es solamente hacer exponenciales estos términos, los de la diagonal, ¿sí? Entonces, la matriz exponencial, que era phi de t, va a ser p e a la dt por p a la menos 1, ¿sí? Y la inversa de ella va a ser lo mismo, pero lo que les dije, con un menos acá. Entonces, esa es súper fácil de sacar. Entonces, no sé, pues cuando la matriz exponencial va a ser, creo que la puse. Sí, acá está, pero bueno. La matriz exponencial va a ser entonces esto por e a la 3t, e a la menos 3t por esto, ¿sí? Y la inversa va a ser esto por e a la menos 3t, e a la más 3t por esto, ¿sí? Ya. Entonces, teniendo eso, ¿sí? Teniendo esa cuestión, calculamos la inversa. ¿Por qué calculé al toque la inversa? Porque acuérdense que para la formulita, esta, había que calcular la inversa. O sea, no me importaba la matriz exponencial, sino más que nada la inversa de la matriz exponencial para calcular esta integral.
Entonces, bueno, me ahorré un poco la matraca, no vamos a ponernos a calcular matrices, a multiplicar matrices por presentación, porque ya me hubiera demorado 3 días en escribir la pauta. Si la multiplican todo esto, van a llegar a que la inversa de la matriz exponencial es esta cuestión, ¿sí? Bien feita. Acá les recomiendo igual, no lo hice, pero pueden muchas veces escribir estas cosas como cosenos hiperbólicos, senos hiperbólicos, por ejemplo, estas dos no, pero estas dos sí. Y eso les puede ayudar bastante como a la anotación para que no les queden corchos enormes. Pero no lo hice en este caso porque me dio lata. Pero eso. Ya, entonces después queremos calcular este término, que era phi a la menos 1 por b de t integrando de 0 a t, ¿sí? Ahora lo rico es que b de t es 1, 0, así que solamente sobreviven, a ver, los términos de la primera columna de la inversa de la matriz exponencial. Entonces solamente sobreviven este y este, que son estos. Y entonces después tengo que calcular este integral. Ahora, ¿cómo calculo integrales de vectores? Uno, acá lo que sale en el apunte de igual, cuando uno calcula o deriva, es, o sea, integra o deriva, es integrar o derivar por componente. Entonces tengo que integrar esta función de acá arriba y tengo que integrar esta función de acá abajo. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí, cabrón? ¿Hasta esta parte? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bacán, bacán. Ya, y ahora integrar estas cuestiones es bien facilito, o sea, son puras exponenciales, ¿sí? No lo voy a hacer, o sea, voy a escribir el resultado, ¿sí? Pero después, si uno calcula estas integrales, llega a qué es esto, ¿sí? Menos 1 partido en 9 por estos corchos, ¿sí? ¿Continúa dónde? ¿En la matriz fundamental? ¿O? Ahí no entiendo un poquito la pregunta. O sea, sí, porque la matriz, o sea, si uno asume que B es continua y la matriz fundamental es derivable, así que en particular es continua, cuando yo la invierta, a ver, déjame pensarlo. Es que hay matrices que... Sí, la inversa sí es derivable, pero eso ya no, es capaz, como de especialidad esa cuestión. Si se quieren ir al DIM lo pueden aprender, que invertir una matriz es derivable. Pero Orlando, sí... ¿Mm? para integrar la matriz solo integramos cada componente, ¿no? Exacto, sí, lo que les dije. O sea, derivar e integrar matrices es derivar o integrar por componente. ¿Sí? Ya. Eso. Sí, o sea, siempre va a ser continua porque la matriz phi es derivable, es continua. Invertir, como les dije, es derivable, pero no es necesario que sepan esas cosas. Así que esto va a ser continua siempre, si es solución de la EDO, o matriz fundamental. Y para variación de parámetros asumimos que B de t era continua, así que esto tiene que ser continuo. Así que continua por continua me da continua y integro algo continuo, ¿sí? Igual, esto igual se tiene para cuestiones no continuas, porque la integral no necesito siempre que las funciones sean continuas, solo integrables, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Entonces, Orlando, disculpa. ¿Mm? Ay, perdón. Me perdí cuando pasaste del phi menos uno igual a menos un tercio y todo eso. ¿Sí? Cuando pasaste la integral, ¿dónde quedó como la segunda columna? Esto, es que tú tenés que multiplicar, esto es una multiplicación de matrices, ¿sí? Tú tenés que multiplicarlo por este vector. Entonces, cuando tú multipliquís por el 1, 0, en la primera componente va a ser 1 por este, más 0 por este, así que te va a desaparecer la segunda columna. Y después en la segunda fila va a ser 1 por este, más 0 por este. Así que el multiplicar por 1, 0 te elimina la segunda columna. ¿Sí? Ah, ya. ¿Y ese va a ser siempre se multiplica por uno cero o en este No, no, caso no, nomás? por BDT. Fíjate que la formulita, acá, fíjate que tú estás multiplicando por la parte no homogénea. Po. Así que si la parte no homogénea no será 1, 1, o sea, la EDO hubiera sido algo así como x menos 2y más 1, 4x menos y más 1. Acá hubiera sido un 1, 1. ¿Sí? Así que ahí tenéis que haber sumado cada columna, ¿cachai? Cada fila. Ah, ya, ¿Sí? ya, ya. O esto incluso pueden no ser constantes, pueden ser t, 0, cosas así, pero tenéis que hacer esa multiplicación de matriz por vector, ¿sí? ¿Se Gracias. cachó? Ya, bacán.
Ya, entonces, teniendo esto, o sea, después de tener la integral de 0 a t de phi a la menos 1 por b de t, o sea, phi a la menos 1 de s por b de s, y calculamos la integral, después para escribir las soluciones es bien facilito, o sea, uy, tengo esto, así que después la solución va a ser x de t por la matriz exponencial que la habíamos calculado, por x0, que es la condición inicial, más lo que nos dio ahora esa cuestión, que era menos 1 partido en 9. Y de verdad no da nada bonito, así que no tenía mucho sentido reemplazarlo, pero eso. ¿Se cachó cómo se obtiene la solución teniendo eso? Cabros, teniendo esta integral. ¿Sí? Sí, después es simplemente reemplazar. Ya. Entonces con eso terminamos la pregunta 1. ¿Sí? Pasamos a la pregunta 2. ¿Quedaron con dudas de la pregunta 1 antes de partir? Porque la P2 es bien diferente a la P1. No, o sea, en el control, sí, o sea, ustedes pueden decir, teniendo esta matriz tanto, esta matriz tanto, esta matriz tanto, la solución va a ser este corcho de multiplicación y cosas así. Ahora, si les piden, pruebe que, no sé, la solución en tiempo tanto vale tanto, o la solución llega a cero o converge a cero, ahí ustedes lamentablemente van a tener que reemplazarla, ¿sí? No, lo que dijo Alejandro, si B depende de T, pasa a ser BDS, ¿sí? No es una constante, no puede salir de la integral, ¿sí? O sea, en este caso igual no puede salir. Pero sí, o sea, tengo que integrarla como si fuera un integral. No sé, si acá hay un S, tendría que haber integrado menos 2S a la menos 3S, eso, ¿sí? Ya, va acá. Ya. Entonces vamos a pasar ahora a calcular una matriz exponencial. Sí, la multiplicáis, o sea, agarráis la matriz, el vector, lo multiplicáis para llegar a, como es matriz por vector, va a llegar a un vector, va a llegar a un vector que cada uno depende del tiempo y ahí integráis cada uno, ¿sí? Primero tenéis que multiplicar, ¿ya? O sea, porque no hay un truquito para integrar primero y después multiplicar porque es como bien, la multiplicación es bien rara, ¿sí? Ya. Bueno, ahora vamos por la... ¿No quedaron más dudas, cabrón? ¿No? Ya. Entonces, vamos ahora por esta cosa. Es bien interesante este problema. Ya esta matriz se llama matriz canónica de rotación, ¿sí? El brillo un poco es que cuando uno se lo aplica a un punto, hace como esto, va rotando, ¿sí? Si uno le hace como A igual esto y uno hace AX, van rotando las cosas. Si uno agarra una figura, es bien choro, como que uno... Es súper fome que el lineal no vean estas cosas, o sea, como que lo ven súper al peo, pero como que, no sé, pues hay matrices, o sea, las transformaciones lineales pueden hacer cosas como rotar, aplastar, cosas, y es bien choro porque hay matrices, no sé, que aplastan, que como que, no sé, agarra un cuadrado y me lo deja como un rombo medio aplastado, y el brillo un poco de esta matriz es que si yo se lo aplico, no sé, a un cuadrado me lo deja como un rombo si alfa y beta tienen valores buenos, ¿sí? Pero es como la matriz de rotación, y ahora les pregunto, es como bien interesante esta pregunta, o sea, bien, nada que ver con materia, o sea, para que vean como lo importante de la matriz y cómo afectan a la EDO. Si mi matriz lo que hace es rotar, si yo tengo una EDO entonces de la forma A igual a X, o sea, X' igual a X con una matriz que rota, o sea, que A lo que hace es rotar, ¿cómo esperan que sean las soluciones? A ver, sería muy choro si a alguien se le ocurre. Si lo que hace, o sea, me están diciendo que mi vector, o sea, mi función cambia un poquito, que eso es la derivada, como rotar el término anterior. O sea, si yo estoy, no sé, acá, y acá está el x de t, el x', o sea, como el siguiente paso va a ser como agarrar esto y rotarlo un poco, ponerlo ahí. Eso, una espiral, bien, bien, una espiral en efecto, de hecho. ¿Y qué tipo de funciones cumplen esas cosas como espirales? Al- la exponencial lo único que hace es hacer que las cosas crezcan o decrezcan. O sea, tengo un punto y puede ser que haga esto. Pero ¿qué es lo que hace al final que las funciones giren? Eso suena como súper volado. Pero lo que, ya, para que partamos la pregunta, eso, trigonométrica, ¿sí? Es bien interesante. O sea,
las funciones, cuando uno tiene una EDO asociada con esta matriz A, las soluciones van a ser espirales y van a ser trigonométricas con exponenciales. La exponencial lo que va a hacer es va a hacer que la espiral, o sea, las trigonométricas hacen que nuestras funciones hagan esto, y las espirales, o sea, las exponenciales hacen que la función se aleje, o sea, la solución se aleje o se acerque. Entonces, si uno mezcla ahí exponenciales con trigonométricas, van a ser cuestiones que hacen así, ¿sí? Es bien choro. Voy a ver si encuentro un dibujito, pero después cuando terminemos la pregunta, si nos queda tiempo. Ya, entonces, ¿cuál es el brillo? Entonces, si uno tiene esta matriz y uno espera que las soluciones que me den sean exponenciales trigonométricas, entonces uno espera que la matriz exponencial asociada a esto tenga cosenos y senos. Y eso es bien complicado, ¿sí? Porque como que cuando uno le sacaba valores propios y vectores propios, uno como que siempre eran pura exponencial. Entonces, ¿dónde aparecen los senos y cosenos? Y el brillo de esto es que al final esta matriz tiene valores propios complejos, ¿sí? Si ustedes se los sacan. Tiene los valores propios creo que serían alfa más beta i, ¿sí? O sea, más menos beta i. Entonces ahí ya la cuestión se complica caleta, po. ¿Sí? Ya no, los valores propios, los vectores propios son todos complejos y como que uno espera que las soluciones no sean complejas, pues entonces ¿cómo aparece eso? Y la solución de eso es que son trigonométricas, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer hoy día va a ser calcularle la matriz exponencial a esta matriz, pero no de la forma usual, o sea, no con los valores propios, sino que vamos a hacer algo que es con serie de potencias, que no es necesario que sepan, ¿sí? Que se los voy a mostrar bien, ¿ya? Así que no se preocupen sin... O sea, serie de potencias vieron supuestamente en diferencial, pero ya todos sabemos que no vieron mucho en diferencial. Así que por eso, igual vamos a mostrar, pues les voy a mostrar todas las formulitas, ¿sí? Entonces, para obtener E a la AT se propone hacer los siguientes pasos, que están más enumerados en el enunciado, ¿sí? Primero, es lo que les dije, que la exponencial de B más C de T va a ser igual a la multiplicación de las exponenciales de cada una si las matrices conmutan. Entonces nos dicen encontrar matrices B y C tal que la matriz A, su exponencial se puede escribir así, ¿sí? Entonces quiero encontrar una forma de escribir la matriz A como suma de dos matrices y que conmuten. Entonces, ¿cuál es un poco la forma obvia? Es como separo los que tienen los alfa y separo los beta, para el otro lado. Entonces, el alfa, acá me queda alfa identidad, o sea, si yo le pongo 0, 0 acá, me queda alfa identidad, más esto, ¿sí? Ahora, ¿por qué hice esto? Porque conmuta muy fácil, pues porque la identidad obvio que conmuta, ¿sí? O sea, i por b o i por x va a ser igual a x por y, porque, bueno, la identidad es i por x de x, entonces da lo mismo, ¿sí? La identidad funciona por los dos lados, ¿sí? Entonces lo separé en estos dos términos, a, alfa, la identidad, más esta matriz, ¿sí? Que le vamos a poner c, mayúscula. Entonces, un poco... entonces, bueno, tomamos B igual alfa I y C, la matriz en la derecha, las cuales claramente conmutan, ¿sí? Porque es la identidad. Sí, igual lo pueden marrequear si quieren. Entonces luego la exponencial E a la AT va a ser igual a E a la BT por E a la CT. Ahora, ¿saben cuál es en el caso de la matriz de identidad, su exponencial, al ser la matriz de identidad una matriz diagonal, su exponencial va a ser la exponencial por componente, entonces va a ser solamente e a la alfa t por la identidad, ¿sí? O sea, va a ser e a la alfa t, e a la alfa t, e a la alfa t, todo porque todas las diagonales son iguales, ¿sí? Así que puedo simplificar esto y decir que e a la bt va a ser e a la alfa t por la identidad, así que da lo mismo eso, por la matriz e a la ct, que en este caso es la que tenemos que calcular, ¿sí? ¿Se cachó este paso, cabrón? Muy, muy importante este paso. ¿Sí? Sí, o sea, omití acá la identidad. Es como un poco lo que quería agachar. Ya. Entonces, obviamente, entonces el objetivo ahora va a ser calcular esta matriz exponencial. Y con eso estamos listos. Sí, el de esta matriz. Y ahora nos dicen, calcule E a la CT por serie de potencia. Ahí ya, ¿qué es esa weá? Qué mío. Y nos dicen indicación, encuentre una expresión para C cuadrado, C cubo, y ver si hay alguna iteración, ¿sí? Alguna forma que iteran. Acá les voy a meter un poco un golazo, pero se puede probar, ¿ya? O sea, no es tan complicado, pero era como para que quedara más intuitiva la clase y menos matraca porque sí. Sí, de hecho estoy intentando hacer que las clases duren poquito, ¿sí? Ya. Entonces recordemos que la matriz exponencial es esta cosa, ¿sí?
Muchas veces, cabrón, muy importante, muchas veces van a tener que ocupar esto, ¿sí? Porque de repente hay matrices que, no sé, sea al cubo vale 0. Es súper raro, como que en las matrices no pasa como los números que si x cubo igual a 0, entonces x igual a 0, ¿sí? En las matrices puede pasar que a sea no 0, al cuadrado sea no 0, pero a cubo sea 0. Y de ahí a la cuarta va a ser 0, a la quinta va a ser 0. Esas matrices se le llaman, en este caso, sería, creo que se llama 3 nilpotente, ¿sí? Es decir, que a la tercera potencia se anula, ¿ya? ¿Y cuál es un poco el brillo de eso? Que cuando yo le calcule la matriz exponencial a esa matriz, cuando yo escriba esta serie, desde el término k igual 3, todos van a ser 0. Entonces ya va a dejar de ser una serie y vas a hacer una suma de 3 matrices, de a a la 0, a al cuadrado, y después al cubo vale 0. Entonces, por eso. Y calcular la matriz exponencial en ese caso es muy fácil, ¿ya? Por eso, muchas veces le van a decir, calcule la matriz exponencial de la matriz, no sé, la matriz típica que es como puro 0 y en, no sé, en una diagonal corrida para arriba le ponen unos. Y esa matriz pasa que si uno la lee al cuadrado, como que los unos van subiendo hasta que desaparecen, ¿sí? Pero eso, muy importante que se sepan esta formulita, la van a ocupar caleta, ¿ya? Entonces, recordemos que A a la CT era esta serie, ¿sí? C a la K, T a la K y un K factorial. Y, por lo tanto, si calculamos C a la K o encontramos una forma bonita que va a tener C a la K, vamos a poder sacar la matriz exponencial, ¿ya? Entonces, notemos esto, pues, notemos que C cuadrado, si uno multiplica C por C, da esto. Esto, fíjense que es menos B cuadrado la identidad, ¿sí? Después, si uno multiplica esto por C de nuevo, como que de nuevo se cambian las cosas para allá, y da esto, 0 menos B cubo 0, que esto es menos B cuadrado 0. Si ustedes multiplican esto de nuevo por C, o C cuadrado por C cuadrado, esa es la cuarta, en ese caso va a ser B a la cuarta, o sea, si C cuadrado era menos B cuadrado por I, si ustedes lo multiplican eso al cuadrado, les va a quedar B a la cuarta por I, y así ustedes pueden ir desenrollando, po. Y fíjense que acá aparece como una suerte de patrón, ¿sí? Cuando las potencias son pares, me da un término que va a ser más o menos dependiendo de algo. Entonces ahí ustedes saben que va a ser un menos 1 elevado a algo, ¿sí? Que va cambiando. De repente 1, de repente menos 1, de repente 1. Por b elevado a la potencia, cuando es par. Entonces, no sé, acá era c a la cuarta, el b está a la cuarta, c al cuadrado, el b está al cuadrado, por la identidad. Entonces, cuando sea pares, va a ser la identidad por algo, ¿ya? ¿Se cacha ese patrón? El del para cuando las potencias son pares. Cabros. Y de hecho sale súper fácil porque cuando sea, no sé, c a la sexta va a ser c a la cuarta por c al cuadrado, po. Y c a la cuarta es de esta forma y c al cuadrado es menos b cuadrado por i, así que c a la sexta va a ser menos b a la sexta por i, ¿sí? Ustedes simplemente multiplican. Es como, a ver, es que yo después escribí, o sea, este es el patrón, ¿sí? Se cacha menos, yo creo. Pero fíjense cómo la forma, pues, cuando vámonos por términos, pues, ¿sí? C cuadrado es menos B cuadrado por I. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? ¿Cabros? ¿Sí? Ya, entonces C a la cuarta va a ser C al cuadrado por C al cuadrado, ¿sí? Y C al cuadrado era B cuadrado por I, así que si yo multiplico, o sea, menos B cuadrado por I. Si yo multiplico menos B cuadrado por I por menos B cuadrado por I, me va a dar B a la cuarta por I. Ahora, C a la sexta va a ser sea la anterior, el par anterior, o sea, C a la cuarta por C cuadrado. Y C a la cuarta es B cuadrado por I. Y C al cuadrado es menos B cuadrado por I. Así que C a la sexta va a ser menos B a la sexta por I. ¿Sí? Se cachó un poquito más. Y después C a la octava va a ser C a la sexta por C cuadrado. Y así ustedes pueden ir desarrollando la cuestión. O sea, de hecho lo pueden probar con inducción fuerte esta cuestión. ¿Sí? ¿Se cachó ahora un poquito más, por lo menos para los pares? ¿Sí? Ya, bacán. Sí, los pares son un pelito más fácil, ¿sí? Ahora, para los impares, fíjense que, no sé, C al cubo era menos B cuadrado por C, ¿sí? O sea, cumple esta cuestión. Si yo reemplazo acá 3, me da 3 menos 1, 2 dividido en 2, 1. O sea, menos 1 a la 1, eso es menos 1, por C,
por beta elevado a la potencia del n, pero menos 1. Entonces, como n era 3, acá me da b cuadrado. Entonces, tiene esta formita, ¿ya? Ahora, cuando ustedes vayan a c a la quinta, ustedes pueden hacer lo mismo. C a la quinta va a ser c al cubo, ¿sí? Por c cuadrado. El brillo es que uno siempre puede multiplicar por c cuadrado porque c cuadrado es súper bonito, o sea, menos b cuadrado por i, y mantiene la paridad. O sea, si yo soy impar y le sumo 2, sigue siendo impar, ¿ya? Entonces, cuando quieran c a la quinta va a ser c al cubo, o sea, menos b cuadrado c, o sea, menos beta cuadrado c por c al cuadrado, que era menos beta cuadrado por i. Entonces, c a la quinta va a ser menos por menos, me da más, beta a la cuarta por c, ¿sí? Y si ustedes reemplazan acá para n igual 5, acá van a tener 5 menos 1, en este caso es 4, dividido en 2, 2, así que va a ser menos 1 al cuadrado, eso es 1, por c, por beta elevado a 6 menos 1, o sea, 5 menos 1, y eso es 4. Entonces van a tener que c a la quinta va a ser beta a la cuarta por c, ¿sí? Y después para los impares pueden seguir, o sea, para decir c a la 7, ustedes pueden decir c a la quinta por c al cuadrado y hacen el mismo desarrollo, ¿sí? O sea, de hecho, podría haberlo probado por inducción, pero sentí que era como muy latero y de verdad, muchas veces uno es mejor cuando llega a estas intuiciones así a la mala, así probando nomás, ¿ya? Pero eso, ¿se cachó un poquito más para los impares? ¿Cómo se iban obteniendo? ¿Sí? Bacán. Ya, sí, pero es bien feita esta fórmula, pero esta fórmula, o sea, pues lo más posible es que si le llegaron, que es muy poco probable a preguntar algo así en el control, lo más seguro es que le digan, prueben que sea la n, cumple esto. Y así ustedes lo pueden hacer por inducción, tienen mil formas de hacerlo, ¿sí? O sea, por inducción es la forma de hacerlo usualmente, ¿sí? Ya. Entonces, teniendo c a la n, o sea, una formulita que varía dependiendo si es par, impar, lo que uno puede hacer es separar la serie, ¿sí? O sea, la serie la tengo para todos los k, pero ahora lo que hago es separar la serie cuando k es par y cuando k es impar. Y, o sea, tengo la serie de cuando k es par de esto, más la serie de cuando k es impar de esto. Y ahora, como yo tengo una formulita de c a la k para cada caso, o sea, para cuando k es par y cuando k es impar, digo que es esto, ¿sí? ¿Me compran eso, cabrón? Muy importante. Este yo creo que es el paso más importante, así que, please, díganme si no lo cacharon, ¿sí? O sea, acá estoy sumando sobre todos los pares, o sea, el 0, el 2, así hasta infinito. Y acá estoy sumando todos los impares, desde el 1. ¿Sí? ¿No se cachó bien? Sí, sí, igual es bien raro. O sea, lo que hago acá es que las series, acuérdense que ustedes la pueden separar. Si yo las separo como en dos índices disjuntos, por así decirlo. O sea, si yo estoy sumando hagámoslo sin series, del 1 al 4, yo puedo separar la suma del 1 al 2, o del 1, el 1 y el 3, y en el otro lado poner la suma del 2 y el 4. ¿Sí? Eso es como un poco la idea. Que yo puedo separar la suma en como conjuntos disjuntos. ¿Sí? Acá son disjuntos, o sea, no hay ningún número que sea par e impar en los naturales. ¿Sí? ¿Se cachó? Sí, es bien raro, o sea, como que nunca han hecho este truco, así que está bien si no lo entienden. ¿Sí? Ya, entonces, teniendo eso y como tengo fórmulas cerradas para hacer acá, me queda esto. Entonces, al final el objetivo va a ser calcular cada serie. Y yo veo esta serie y digo, qué mierda, o sea, ¿cómo voy a calcular esta serie si con suerte, no sé, sabemos cómo probar convergencia de series, menos calcularla, ¿sí? Pero para esto viene como el hint, o sea, acá se los voy a decir cómo sale, ¿ya? Vamos a calcular cada serie por separado, ¿sí? O sea, las pares e impares. Entonces, para las pares, nosotros queremos... Ay, acá esta cuestión quedó horrible. Si esto es desde n igual 0 hasta infinito. Sí, no sé por qué quedó así, quedó súper feo. Pero sí, o sea, lo escribe, es suma desde n igual 0 hasta... No sé por qué quedó así, es horrible. Ahora el otro habrá quedado así horrible. Ah, no, ya. Ya, entonces... Para resolver esta serie, el primer paso es obviamente hacerlo, o sea, escribir la serie de la forma que nosotros sabemos ver series. O sea, no sabemos resolver series
que sean desde k igual 0 hasta infinito, pero además k es par. Nosotros queremos que la serie tenga una estructura como clásica, o sea, desde tal punto hasta tal punto, ¿ya? Y acá esto se puede hacer con un cambio de variable. Pues. Si uno toma k igual 2n, y n hace que sean todos los naturales, uno va a recorrer todos los naturales pares, pues, fíjense. O sea, si n es 0, k es 0, si n es 1, k es 2, si n es 2, k es 4. Entonces, haciendo este cambio de variable y haciendo que n recorra todos los naturales, k va a recorrer todos los pares naturales. ¿Sí? ¿Se cacha eso, cabrón? Porfa, díganme si se entendió esto, porque, ¿sí? Porque lo vamos a hacer de nuevo para el otro caso. Ya. Entonces, haciendo eso, el cambio, o sea, k pasa a ser 2n, 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 y la suma ahora va desde n igual 0 infinito, la serie es esto. Bueno, es esto. Uy, las dos quedaron feas. Pero es desde 0 hasta infinito. Sí, esto. Y ahora viene, ya, ¿cómo calculo esta cuestión? Y acá ustedes tienen que decir, bueno, serie de potencias, ¿qué es esa cuestión? Abro Wikipedia. A ver, veamos si lo encuentro la primera. Ah, mira, ya lo voy a buscar. Sale por serie de Taylor. O sea, si uno hace la serie de Taylor del coseno y el seno hasta infinito, llega a esto. ¿Sí? Ven bien tele esta cuestión. Esto. O sea, el coseno, no sé si lo ven, estas dos formulitas, las de acá. Esta y esta. ¿Sí? En este caso vamos a ocupar la del coseno. ¿Sí? Fíjense que nos dicen que el coseno, su serie de potencia que sale a ser Taylor en torno al 0, si no me equivoco, infinitas veces, o sea, hasta la derivada infinita. Eso suena horrible. Esto, o sea, va a ser la serie, coseno de x igual a la serie desde 0 hasta infinito de menos 1 a la n partido en 2n factorial por x a la 2n, para todo x, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que llegamos a algo parecido, pues acá está el menos 1 a la n, el algo a la 2n partido en 2n factorial, ¿sí? Entonces, recordando la serie de potencias que buscamos recién en Wikipedia, coseno de x va a ser esta cuestión, ¿sí? Entonces después, si uno lo pasa a esta serie, como el i da lo mismo, porque el i es una constante, la matriz identidad, vamos a tener entonces que esto va a ser igual a coseno de beta t por la identidad, ¿sí? ¿Se cachó, cabrón, este paso? Muy, muy importante, muy importante. Sí, es bien brígido. De hecho, es como bien choro, porque es como calcular matrices exponenciales a la antigua, y sale... Sí, es un golazo. De hecho, o sea, si esto se lo pusieran en el control, tienen todo el derecho a preguntar qué mierda es una serie de potencia. Pues si lo vieron, o sea, supuestamente en diferencial para el examen se ven estas cosas, pero como que la materia igual estuvo bien cortada, entonces está bien si no lo vieron. Pero por eso, o sea, es como lo bonito de este problema, que mágicamente llegué a la serie potencial coseno, ¿sí? Pero sí, golazo, sendo golazo. Ya, entonces, teniendo esto, la parte de la serie par es igual a esto, ¿sí? Ahora vamos para la... Ah, ya. Vamos para la serie impar. Y ahora lo que hacemos, el cambio de variable es diferente, pues ya no es 2n, sino que es 2n más 1, ¿sí? Y con n recorriendo todos los naturales. ¿Por qué? Porque en este caso, si n recorre todos los naturales, acá, no sé, n igual 0, k igual 1, n igual 1, k igual 3, entonces recorre todos los impares positivos. Sí, o sea, no sé si existen pares negativos, la verdad. Ya, entonces, haciendo este cambio de variable, este cambio de variable, esta serie pasa a ser esta, ¿sí? De la misma forma que esta, o sea, n igual 0 está infinito y acá el k me queda n, acá k menos 1 me queda 2n, acá k me queda 2n más 1, y acá el k factorial me queda 2n más 1 factorial, ¿ya? Y ahora viene recordando, muy importante, o sea, esto, o sea, yo quiero, si acá apareció el coseno, uno espera que acá aparezca el seno, pues, pero fíjense que el seno, acá si lo ven, tiene un 2n más 1, ¿sí? Y el problema es que el beta no tiene ese 2n más 1, tiene un 2n. Entonces ahí uno espera que se pueda hacer aparecer un beta, y para eso notemos que C es beta por esta matriz, ¿sí? Entonces si reemplazamos esto en la serie anterior, vamos a llegar a esto. O sea, véanlo hasta acá, sí, está todo el resultado, pero vamos a llegar a esto, ¿sí? La suma es de n igual 0 hasta infinito de este corcho por esta matriz, sí que es como constante, entonces no nos afecta en la serie, por así decirlo.
puedo calcular esta serie por separado. Entonces, fíjense que esta serie es justo esta, po. Es justo esto, o sea, menos 1 a la n partido en 2n más 1 factorial por x a la 2n más 1. A ver, esta es menos 1 a la n partido en 2n más 1 factorial por el x, que en este caso es beta t, a la 2n más 1 por esta matriz. Entonces, mágicamente, esta serie... sí, lo de la matriz C es como para que aparezca el beta nomás. ¿Sí? Porque fíjate que antes tenía ahí esto, tenía beta 2n, a ti te gustaría agrupar el beta y el t juntos, pues, para que estén los dos a la 2n más 1. Pero hay una forma súper, o sea, hay dos formas, pues puedo multiplicar acá arriba por beta y ir por beta afuera, y eso me lo soluciona al tiro. Pero también, para hacerlo como más simplecito, C es de esta forma, o sea, beta por esta matriz. ¿Sí? ¿Se cachó? Ya, ok. Ya, entonces, bueno, volviendo a lo que estamos, esta serie va a ser seno de beta t por esta matriz, y esta matriz, si uno la multiplica por esto, va a llegar a esto. Entonces recordemos que e a la ct era esta serie, más la de acá abajo, o sea, más esta serie, era esto, ¿sí? Entonces e a la ct va a ser la matriz que me dio acá, que era esa de los cosenos, más la matriz que me dio acá, que era la de los senos, con el signo cambiado en 1. Entonces, sumando ambas matrices, llego que la matriz exponencial de C, de la matriz C, es esta. ¿Ya? ¿Se cachó, cabrón? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Bacán. Ya, entonces después teniendo la matriz E a la CT, nos piden probar que la matriz E a la AT es de esta forma, pero estamos listos, pues, porque ya habíamos dicho que la matriz exponencial de E a la, bueno, este T va arriba, la matriz exponencial de A era E a la alfa T, por lo que nos diera esta matriz exponencial, pero E a la CT era efectivamente justo esta cuestión, así que nos dio esto. ¿Sí? ¿Se cachó, cabrón? Y con eso estamos listos por hoy día. ¿Sí? Y ahora, si ustedes quieren resolver una EDO de la forma x' igual esta matriz por x, es solamente decir la solución va a ser esto por la condición inicial. ¿Sí? Entonces va a tener cosenos, senos, menos senos, cosenos, cosas así. Entonces va a ser así. ¿Ya? Eso, cabrón. A ver, busquemos... Ahí. Veamos si encuentro algún dibujito que apañe. Si no, a ver, muy rapidito a ver si encontramos esto, ¿sí? O sea, por ejemplo, para la matriz de rotación, cuando alfa es 0, las soluciones son de esta forma, ¿sí? Y esos son puros cosenos y senos, ¿sí? El brillo es que todos van a tener el mismo radio porque coseno cuadrado más seno cuadrado igual 1, ¿sí? Pero sí, es bien fome esta cuestión. Sí, súper peludo lo de calcular la matriz, ¿no? Calcularla con la serie. ¿Sí? Lo que dijo el compañero. Sí, o sea, es súper complicado. De hecho, el brillo un poco de este problema es para que vean que no todas las matrices exponenciales se calculan como uno cree, que es todo diagonalizar y todo sale bonito, ¿sí? De hecho, hay matrices exponenciales muy difíciles. Pero en el caso que tengan que calcular matrices exponenciales así, yo creo que obvio que lo hacen más indicado, ¿sí? Lo otro, ¿y cuándo las van a tener que calcular así? Muy importante lo que les dije, cuando se lo digan, o cuando ustedes tengan matrices que se anulan en alguna potencia, ¿sí? Déjenme ver si encuentro algún ejemplo. A ver, matriz, no sé, 2 nilpotente. Estas son las matrices nilpotentes, son las matrices que existe algún índice n a la k tal que vale 0. Por ejemplo, no sé, pues n es esta matriz bien fea, si la elevo al cuadrado me da esto, si la elevo al cubo me da esto, pero cuando ya la elevo a la cuarta me da 0. Entonces, si yo le quiero calcular la matriz exponencial a n, cuando yo escriba la serie de n a la k, t a la k partido en k factorial, la serie desde el término k igual 4 en adelante va a ser 0. Entonces la matriz exponencial va a ser n a la 0 más n a la 1 por t a la 1 partido en 1 factorial más n al cuadrado, eso hasta n cubo. Y parar nomás, ¿sí?
Por eso es como el otro momento, cuando ustedes leen matriz así, y ustedes digan, pucha, parece que si la leo al cuadrado me da 0. Cuando les pidan calcular matrices exponenciales, les recomiendo escribirlo así y no hacer valores propios, cosas así. ¿Por qué? Porque eso sirve también para... Fíjense que esta matriz, por ejemplo, es de tamaño 4. Entonces, diagonalizar esta cuestión, mansa lata, ¿no? Porque polinomio característico horrible, cosas así. ¿Ya? Y ahora ustedes me dirán, ¿cómo cacho que una matriz no sea la potencia cubo va a ser 0? Normalmente las matrices que son como triangulares con la diagonal 0, les pasa eso, ¿sí? O sea, cuando son matrices como, no sé, 0, 0, 0, puro 0 acá y acá 1, 1, 1, 0, 0, 0, cosas así. Normalmente cuando la eleven, la matriz va a ser como esto. Los términos van a ir subiendo y después desaparecen. ¿Sí? Eso. ¿Se cachó, cabrón? Bueno, y con eso terminamos la clase, sí, o sea, no quedan más materias. Sí, voy a parar de grabar.